Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos entonces con el filósofo ignorante. Hoy estamos hablando sobre la memoria, continuamos hablando sobre la memoria. Lídice vivirá es el título del programa de hoy. Y Marce, tal vez podríamos, yo te preguntaba, como bueno, también capaz que para dejar claro el tema del azar, cómo se presenta este nombre de la plaza que aparece allí en Canelones, donde bueno, vos trabajás, la audiencia capaz que ya lo sabe, pero también te encuentra vos, digamos, muy cerca de esa plaza, si podemos decir algo sobre eso. Vos sabés que la plaza, por lo que estuvimos investigando con Gustavo, recibió el nombre de la Junta Departamental de Canelones en la década del 40, a partir de iniciativas de ciertas personalidades locales que no querían permanecer al margen de lo que estaba sucediendo en el mundo. Ahora bien, así como tenemos que decir eso, también tenemos que decir lo otro. El nombre de esa plazoleta no caló en lo profundo del pueblo canario. Se la seguía recordando con un nombre coloquial, como la Plaza Esturla, porque había un Esturla que vivía por allí y de alguna manera se asoció su nombre, pero nunca fue el nombre oficial. Después había una gurizada que lo conocía como el nombre de la placita de W, porque quedaba cerca de un lugar donde se iba a bailar. Pero es una plaza que de alguna manera cobra su nombre, su identidad, y se la arregla recordando el jardín de flores de Lídice, muy cerca de el 10 de junio de cada año, donde por lo general el embajador de la República Checa viaja desde Buenos Aires, porque la República Checa no tiene una embajada acá, y se hace un pequeño acto que cuenta con representantes de la Comuna Canaria, de las instituciones educativas. Por eso ahí Gustavo preparaba ese discurso para... Exactamente. Ahora bien, no tiene que ver ese espacio público en rigor con un porqué específico, porque allí, digamos, por qué emplazarla en ese lugar, sino que se tomó un espacio público y se le puso ese nombre, que en la década del 80, fines de los 80, tuvo un mayor impulso el llevar adelante un monolito, además del nombre, y arreglar la plaza a través de una serie de ediles locales que de alguna manera retomaron el tema. No quiero dejar de decir que el Instituto de Formación Docente de Canelones se llama Juan Amos Commeño, que fue un pedagogo checo. Digo esto porque también el azar obra a veces de maneras extrañas en la vida. Vamos a compartir, Marce, tal vez un fragmento, podríamos decir un fragmento o un pasaje del libro que vos mencionaste hoy, que es el libro que recuerdo presentaron en una de las salas de la Biblioteca Nacional, recuerdo bien, sí. ¿Recuerdas bien? Y fue en el año... Fue hace un par de años. Un par de años, claro. Libro que comentaba hoy Marce. Y bueno, trajimos entonces para hacer una lectura a dos voces que vamos de algún modo a improvisar, pero bueno, nos interesaba compartir con ustedes la producción de este texto, que tiene mucho ya verán, hablará por sí mismo el texto, pero bueno, tiene mucho de este viaje que contaba Marce, y esta experiencia casi de crónica, diría yo, como de lo que pasaba allí, de lo que vos viste y de lo que se puede contar sobre Lídice. Lídice hoy. La mañana está lluviosa. Las maravillas de la capital checa se ven teñidas por esa llovizna gris de un otoño que poco a poco quiere ir pareciéndose a invierno europeo. Lídice no está tan lejos de Praga. Son unos 25 kilómetros los que la separan del nuevo poblado, construido al lado del memorial que ocupa el lugar del viejo, ese que tenía unos 6 siglos de historia hasta su destrucción, que no fue la primera. Lídice no está lejos de Praga, pero no es tan sencillo llegar. Hay que tomar la línea A del metro hasta la estación Nadradzi-Beleslavin. No deja de tener un halo de curiosidad mórbida que, como parte del saqueo, las lápidas secuestradas del cementerio hayan sido justamente transportadas a Beleslavin para ser utilizadas en los cimientos del cuartel que allí se iba a establecer. Allí hay que tomar el bus A56 con destino a Kladno. En 1942 la Gestapo tenía su sede más cercana allí,
y fue a esa ciudad a donde trasladaron a las mujeres y niños de Lidice en un primer momento. Una de cuyas paradas es justamente Pamandnik Lidice. Pamandnik es memorial. Al bajar, lo primero que uno ve es un refugio parada de bus de madera, ideal para cubrirse de la lluvia, pero de un lado solo de la calle, que es intersección con la ruta que hay que cruzar para llegar efectivamente al memorial y al poblado, según los carteles que uno empieza a decodificar. El otoño viste el piso de hojas caducas, y los colores inundan la visión. Lo tomo como una devolución parcial, en efectivo, de lo que significa perderse el jardín de rosas de la paz y la amistad, que es lo primero que habríamos detectado si estuviera en toda su dimensión. Venir en noviembre tiene esos detalles. Al lado del jardín hay una especie de semicírculo a modo de escultura hecha en arenisca, con un montón de escudos de diversos lugares. Ese semicírculo es símbolo de amistad con otras poblaciones, hermanadas con Lidice, por la desgracia común de haber sido destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Hiroshima, Putin, Bande, Marsaboto, Stalingrado, Varsovia y la propia Lidice, entre otras, se encuentran allí representadas. De este modo, Lidice no se erige en única víctima o ejemplo paradigmático de la irracionalidad y bestialidad humana, sino que es capaz de mostrarse a sí misma como uno de los tantos lugares en el mundo donde han sucedido, suceden y tal vez y probablemente sucederán este tipo de actos, como veremos más adelante cuando hagamos referencia al monumento a los niños víctimas de la guerra. En este momento, y según el cartel que tengo enfrente, a mi izquierda se encuentra el museo, a la derecha la galería, en un punto equidistante a ambos. 1 kilómetro separa uno de la otra. Pero tal vez lo que más separe sea la función, el para qué, el sentido. La principal diferencia de estos dos edificios es que el museo se dedica a exponer principalmente la tragedia de Lidice de 1942, mientras que la galería, que está más alejada y se visita menos, se dedica a exhibir el arte para adultos, por decirlo de alguna manera. Tener la entrevista con Milus Cervenzel, el director del museo, me guió hasta el museo, para lo cual atravesé el jardín de rosas que se encontraba en estado invernal. Caminé la explanada utilizada más que nada para actos de oratoria y luego de proveerme de un mapa, entré en el memorial, intentando aprovechar que la lluvia se había detenido, al menos por un rato. Pegada al museo está la glorieta, rodeada de 2 galerías techadas, que en sus paredes esculpidas ofrecen imágenes clave para quienes levantaron el primer monumento en ese lugar en 1945. A un lado, las imágenes retratan soldados nazis y sus perros, vigilando, reteniendo y atacando a los pobladores de Lidice. Al otro, la llegada del Ejército Rojo y la liberación de los pocos sobrevivientes en un momento de reencuentro. Los años 90, momento de bruscos cambios en Europa y particularmente en Checoslovaquia, luego República Checa y Eslovaquia, vieron el descuido y el olvido intencional del memorial por parte de las autoridades, sumamente asociado a los años en los que el socialismo real era la forma de gobierno del país. La memoria política posee también sus malos usos. Dice Cervenzel que desde 1945 hasta hoy, Lidice siempre fue, a veces un poco más, a veces un poco menos, una cuestión política, fundamentalmente en tiempos de elecciones. Lo tratan como un botín de guerra. Me paro en esa especie de explanada que hay bajo la glorieta, desde donde se ve una especie de valle rodeado de bellísimos, altos y frondosos árboles, cuya mayoría no son de hojas caducas. Esos árboles representan el límite del poblado, hasta donde llegaban las casas del viejo Lidice. A su vez, cuesta no imaginarse que también pueden representar el cerco que hicieron los soldados nazis la noche del 9 de junio de 1942, para que nadie saliera del pueblo. Estos individuos, separados solamente por 1 metro, podían permitir la entrada a Lidice pero no la salida.
Desde este punto de vista puede verse a la izquierda una pequeña colina y a la derecha un pequeño lago donde desemboca un arroyo. Es la postal inversa de lo que podía verse hace 70 años. Las tareas de destrucción de Lídice implicaron la nivelación de la tierra, aplastando la colina que se encontraba en el otro extremo del poblado y desviando el arroyo para que el lago quede también en el lugar opuesto a su original. Mapa en mano bajo la escalera que me va adentrando en lo que era el pueblo. Lo primero que uno se topa a la derecha del camino es un bloque muy pequeño, resto de los cimientos de la primera de las 102 casas de Lídice. La importancia de ese bloque de ínfimo tamaño no deviene de la numeración de la casa, que era la que visualmente abría el poblado, sino de haber sido el lugar donde la Gestapo eligió instalarse esa noche para montar allí su base de operaciones y sacar a los pobladores de sus casas. Reunir a niños y mujeres en la escuela y a los hombres en la casa de Horak sin darles ninguna explicación y ni siquiera la posibilidad de despedirse. Sigo por el camino abajo, sin mirar tanto a mis costados, porque veo unos restos bastante grandes en comparación con los de la finca número 1, y no es una reconstrucción, es la única casa con sus cimientos originales. Los restos de mayor dimensión, podríamos afirmar que son casi los únicos restos de Lídice. Justamente es lo que queda de la finca de Horak, una de las casas más amplias del Lídice vivo, donde reunieron a los casi 173 hombres esa noche, para ser ejecutados a partir de las primeras horas de la mañana del 10 de junio de 1942. Harald Bisman, uno de los oficiales nazis que tenían a su cargo la operación, declaró después de la guerra, señalando que no fue necesario atarlos. Los hombres de Lídice caminaron libres, de forma recta y valiente. No hubo escenas afeminadas o de cobardía, no se leyeron sentencias, fueron ejecutados sin explicación alguna. Esta referencia a la ausencia de cobardía, una especie de apelación a la virilidad que puede resultar clara de acuerdo a ciertos códigos, también puede llamar a reflexión. ¿Qué otra posibilidad tenían esos hombres a los que no se les había dado información alguna? Tal vez habrían podido correr, es cierto, pero no tenían forma de salir de un pueblo que estaba rodeado. Vaya concepto de cobardía. ¿Qué tanto más cobarde podía haber sido quien gritara, quien injuriara, quien quisiera una especie de rebelión menor? Pero aún peor, ¿qué importancia tiene la cobardía o la valentía de las víctimas en ese acto de barbarie? Esos predicados solamente los podemos atribuir a quienes tuvieron posibilidades efectivas de haber hecho algo distinto. Y esos no eran precisamente los 173 sujetos ejecutados en los jardines de la finca de Horak. A algunos metros de allí, sobre la mano izquierda del camino, se encuentra la fosa común, que fue hecha por prisioneros judíos, enviados especialmente para esa tarea desde el gueto de Terezín un día después. Junto a los cadáveres de los 173 hombres, enterraron también algunos perros que habían sido víctimas de los incendios intencionales o de los juegos de los soldados nazis. Sobre esa fosa común hay una cruz cristiana hecha en madera, para la cual se tomó como modelo una cruz de hierro que aún en 1945 se encontraba en la ruta que lleva a Hrebek, un pueblo vecino de Lídice. Los restos de los hombres no fueron nunca removidos por deseo de las 143 mujeres sobrevivientes, que prefirieron dejar esos restos bajo tierra. Bajo la cruz, una placa recordatoria de la comunidad judía, donde la gente suele dejar flores o algún otro elemento a modo de reconocimiento u ofrenda. En el piso, una placa explica: 173 de los hombres de Lídice todavía descansan aquí, luego de su ejecución por nazis alemanes el 10 de junio de 1942. A pocos pasos de allí, frente a los cimientos de la escuela, se encuentra la escultura Mujer y Niño, hecha en arenisca por Stefan en 1957. Muestra una mujer con los brazos tapando su cara, en un gesto de desesperación y dolor, difíciles de describir, teniendo a un niño a sus pies, que toma las piernas de la mujer, con sus pequeños brazos hacia atrás, ambos de frente a una escena trágica. No será la única referencia a la mujer
en el marco simbólico de las esculturas, ya que un poco más cerca de la escuela nos encontramos con una escultura llamada Mujer llorando y algunos metros cerca de allí otra llamada Mujer de Lidice con una rosa. La primera, creación de Lidiki, del mismo año, es una mujer que se tapa el rostro con sus brazos como si hubiera algo que no quiere mirar. El llanto está representado por el gesto y el nombre de la obra, ya que no llegamos a ver sus ojos y casi nada de su cara. Una cosa en común que tienen las tres esculturas es que los ojos de esas mujeres permanecen inaccesibles a los nuestros, en una relación de reciprocidad mediada por el dolor. Pero donde hay dolor, hay vida. Tal vez eso nos muestre la tercera escultura, Mujer de Lidice con una rosa, hecha también por el mismo artista alrededor de 1960. La mujer está con los ojos cerrados, sus brazos casi caídos, aunque el brazo que sostiene la rosa está apenas erguido para que la rosa no esté mirando la tierra. El dolor y la posibilidad del renacimiento y la belleza se conjuntan. Recordemos que al momento de realizarse esta escultura ya estaba inaugurado el Jardín de las Rosas, y lo hacen porque la vida, además de dolor, es la única que puede producir vida. Fueron 143 mujeres las que lograron sobrevivir a la tragedia, y solamente 17 los niños que pudieron encontrarse con ellas después de 2 años de intensa búsqueda. Apenas a algún metro de la placa que señala el nombre de la obra, hay otra placa que reza lo siguiente: Nunca olvidaremos el destino de las 60 mujeres de Lidice que murieron entre los años 1942 y 1945. Sus trágicas muertes ocurrieron enfrente de los pelotones de ejecución alemanes nazis en Praga, Kobylis y otras marchas de la muerte. El resto pereció en los campos de concentración de Lublin, Auschwitz y Ravensbrück. Ich war allein in meinen Träumen. In meinem Kopf hab ich geküsst. 1000 Mal. Heut sah ich dich vor meiner Türe stehen. Frag mich, suchst etwa du nach mir? Ich kann's in deinen Augen sehen. Leíamos entonces en forma conjunta Imágenes, Sensaciones, Lidice, Hoy. Decíamos este pasaje del libro donde Marce nos traía su experiencia y rescataba parte de la memoria de Lidice. Y lo que nos acompañó ahora, recién, es una canción alemana, Du bist alles, was ich will, Eres todo lo que quiero. Y hay una parte de la letra que dice algo así como: no tenemos mucho tiempo, nuestro tiempo se acaba. No puedes ver el mundo rompiéndose 1.000.000 de veces. Y es como un gran lamento la canción, y a su vez ese recordar de que, bueno, si hay dolor es porque todavía hay vida. Si hay vida, queda tiempo, y ese tiempo implica no olvidarnos de lo que queremos, de lo que quisimos y de lo que ha sucedido. Nos quedó un poco corto. Sí, había más texto para compartir, pero el tiempo nos quedó corto, Marce. Así que vamos a tener que despedirnos de este filósofo ignorante, un poco conmovidos. Y bueno, continuaremos entonces compartiendo
Tal vez podemos luego hacer referencia al texto también en las otras vías de comunicación que tenemos con nuestros oyentes. Sí. Incluso podemos poner un link para que la gente descargue este texto o el libro. O sea, hay varias formas de poder compartir con quienes quieran este pedacito de memoria sobre un lugar que por cercanía afectiva y de modo azaroso nos resultó muy nuestro, a pesar de los 10.000 kilómetros de distancia. Y como está el sufrimiento en juego, el sufrimiento nos une y en última instancia nos hermana, porque hemos sabido sufrir también las nuestras por aquí. Frag mich, suchst etwa du nach mir? Ich kann's in deinen Augen sehen, nur ich. En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Ángel Viñas, Los Estómagos, banda sonora de Babylon Berlin. Alles, was ich will. Du bist alles, was ich will. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Uns bleibt nicht lange unsere Zeit verrinnt. Siehst du nicht, wie die Welt zerbricht? 1000-mal. Mein Herz, es füllt sich und zerfließt. Weißt du denn nicht, was du mir bist? Ich hab dich viel zu lang gesehnt. Ich hab dir das nur nie erwähnt. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Dieser Stern verglüht im Nu. Unser Glück hängt jetzt am Morgen. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. Komm und trag mich durch die Welt. Komm und nimm mein ganzes Leben. Du bist alles, was ich will. Du bist alles. En el filósofo ignorante están Martín, Patricia, Marcelo. nos prestan su voz. Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia. Musicaliza La Teja Pride.